Aprende a programar, edición de verano. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 42 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguajes de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Comenzamos nuevo mes de agosto, y con ello también nuestra edición de verano. Vamos a tener una serie de episodios mucho más livianos que los anteriores que hemos estado teniendo, y donde quiero centrarme en una herramienta en concreto por cada episodio. También intentaré que sea mucho más corto este podcast, y entiendo que muchos de vosotros que estaréis de vacaciones, y por ello quiero hacerlo más específico, ¿de acuerdo? Luego quiero que sean pequeñas píldoras, y por ello también voy a quitar la parte de publicidad que suelo poner en el podcast. Normalmente suelo poner que me visitéis en emiliopm.com, que veáis los cursos, etcétera, etcétera, pero a lo largo del mes, salvo esta vez, ¿vale? No lo pondré, ¿de acuerdo? O por lo menos voy a intentarlo. Bien. Hoy quiero hablar sobre una herramienta que utilizo con base de datos. Se llama pgadmin o pgadmin, versión 4, edición 4, y es un cliente visual para poder conectarnos con una base de datos específica que se llama PostgreSQL, que se define a sí misma como la base de datos libre más potente del mercado, y la verdad que tiene muchísima potencia, y que muchas bases de datos de licenciamiento, es decir, de pago, pues se están migrando desde estas que son de licencia a esta otra PostgreSQL que es de código libre. Simplemente hay que ir a la página web dbengineers, db-engineers, ¿vale? .com, y ver que se encuentra ya en la cuarta posición. Durante el año pasado fue la base de datos del año, y ahora mismo está detrás de Oracle, de MySQL y de Microsoft SQL Server, es decir, de 4 de los grandes que tenemos hoy en día en el mercado. Bueno, seguimos porque estábamos hablando de pgadmin y no de la base de datos en sí, porque ya la he presentado en otros episodios anteriores. Así pues, ¿para qué vamos a utilizar esta herramienta? Pues vamos a utilizarla para extraer datos, para extraer información, para hacer consultas, y bueno, también podemos hacer ciertas tareas administrativas con ella. Y realmente es un editor visual, ¿de acuerdo? Se le llama GUI, GUI client, ¿de acuerdo? Y es un cliente que no va por la consola de comando. Normalmente lo que estamos acostumbrados es por consola de comando ir haciendo todas las cosas, pero cuando somos desarrolladores nos gusta mucho más una herramienta que sea visual, que rápidamente con el botón derecho le diga crear una tabla y me la cree, sin tener yo que preocuparme si tengo que poner create table, si tengo que hacer create view, etcétera, etcétera, sin tener que conocer fuertemente lo que dispone el propio SQL, en este caso cualquier de las ramas que tenemos dentro de SQL, de DL, DML, DCL, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues si vamos a PostgreSQL.org, la página donde nos encontramos PostgreSQL, la base de datos, pero si queremos el cliente, tenemos que ir a pgadmin.org. En esta dirección vamos a poder descargarnos, y tenemos dos versiones. Una que es pgadmin 3, que digamos es la que nos gusta a todos porque siempre es la que hemos tenido desde hace muchísimos años, muy estable. Sin embargo, desde noviembre de 2016, es decir, casi 2 años, pues ya no se continúa. Entonces, en versiones nuevas de PostgreSQL, utilizar esta base, este cliente, pues no sería lo ideal, ¿vale? ¿Y cuál sería la recomendable? Pues pgadmin 4, ¿de acuerdo? Pero esta versión lo cambia todo, ¿vale? Bien, ¿qué debemos de saber? Pues con este cliente lo que vamos a poder hacer es conectarnos con la base de datos, ¿vale? Vamos a poder trabajar con ella y vamos a poder hacer las diferentes consultas que necesitemos de temas SQL. Con pgadmin 4 cambia mucho todo. ¿Por qué? Porque puedo tener dos ediciones o dos formas de poder instalarla. La primera es la
la versión servidora y la segunda es la versión cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que puedo tener un servidor de cliente de acceso a la base de datos. No sé si os ponéis un poco en situación, es decir, pongo una URL en el navegador y accedería tipo PHPMyAdmin, ¿de acuerdo? O cualquier herramienta web visual. Bien, pues con esto pasa igual. Con PGAdmin 4 lo que se ha intentado es hacer una herramienta web visual. Para ello necesitamos por detrás un servidor. Entonces, cuando intentamos trabajar con la versión cliente, muchas veces pensamos que nos encontramos igual que con PGAdmin 3. ¿Qué quiero decir con esto? Con PGAdmin 3 lo que tenía era una aplicación nativa para mi sistema. Nativa pues para Linux, para Mac, para Windows, para la versión que sea, pero no había ningún refresco de pantalla por detrás, no tenía ningún HTML por detrás. Sin embargo, las versiones actuales, lo único que tengo es un runtime, un ejecutable, que lo que hace es lanzarme una página web que va a un puerto específico. Luego, si tengo ese puerto cogido, tendré problemas en la instalación. Si las variables de entorno no se han cogido bien, también tendré problemas con la instalación, porque por detrás me instala un pequeño servidor de Python. Si por ejemplo, no arranca correctamente ese servidor, tampoco tendré acceso y me pondrá un mensaje raro en la pantalla, etcétera, etcétera. Luego, tenemos una serie de problemas que con PGAdmin 3 no lo teníamos. Por ejemplo, otro ejemplo, estamos escribiendo consulta y de buena primera se nos refresca la pantalla porque hemos pulsado alguna tecla que hace refrescar, ¿vale? No sé, por ejemplo, F5, ¿vale? Puede ser que nos dé un poco de lata, ¿no? Luego, de esta manera vamos a tener problemas con esta versión de PGAdmin y nos tendremos que acostumbrar a trabajar con ello. Luego, no sería la primera vez que alguien pierde una consulta que se ha llevado horas escribiendo. Luego, muchísimo cuidado con eso, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno? Pues que lo puedo poner en modo servidor. Yo entro como mi usuario en el servidor y tengo guardada todas mis consultas, la tengo toda en el servidor, pues luego puedo trabajar desde cualquier lugar y puedo también tener todo centralizado en un sitio y luego la copia de seguridad será siempre de ese sitio en cuestión. Luego, para el tema del mantenimiento es mucho mejor tener el formato server de PGAdmin. ¿Debe de estar en el mismo sitio que está la base de datos? No tiene por qué. No tiene por qué, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que mucha gente dice, bueno, como viene con el instalador, pues debe de estar en el mismo sitio que la base de datos. Pues no es así. Al final eso va a consumir recursos. Tenemos por detrás un servidor de web. Luego, si podemos quitarlo del servidor web, perdón, del servidor de base de datos, pues mucho mejor. Le quitamos toda esa carga, ¿vale? Luego, siempre, si queremos optimizar la instalación, se tendría que hacer bien por compilación del código fuente y el PGAdmin, pues instalarlo en otro servidor aparte, ¿vale? Y que se vayan uniendo uno al otro. Lo que sí es cierto que, bueno, que tenemos que tener buena comunicación porque ahora vamos a ir la red en 3 bandas, es decir, mi ordenador se conecta a un servidor y ese servidor al otro. Luego, como veis, el flujo de información va a ser bastante complejo en la red, ¿vale? ¿Me seguís, verdad? Bien, pues una vez que tenemos toda esta información, simplemente necesitamos utilizar PGAdmin como cliente visual. Luego, para crear nuestras consultas, para todo lo que sea el día a día de nuestro como desarrollador, incluso también para realizar pequeñas tareas de administración. También tenemos cositas, herramientas dentro de ella. Y si queréis que monte algo sobre PGAdmin, simplemente me tenéis que preguntar, ¿de acuerdo? Y si queréis que os diga algo más, por ejemplo, otro podcast, hacer un monográfico específico de PGAdmin o cualquier cosa que se os ocurra, igual escribirme sin ningún tipo de problema, pues simplemente lo que quiero
es que aprendáis todas las herramientas que yo he ido utilizando en mi trabajo y que, además de las que yo conozco, existen muchísimas más. Y ya veréis que incluso aquellas que yo conozca, si vosotros conocéis alguna herramienta que queréis que yo lo diga aquí, simplemente me lo tenéis que enviar y también pues decirme si queréis que diga vuestro nombre, pues yo diré, pues tal persona me ha recomendado esta herramienta, la hemos estado probando y es muy recomendable para programar, para base de datos, etcétera, etcétera. Si quieres aprender más sobre pgadmin y PostgreSQL, existen 3 páginas web que yo suelo utilizar para ello. Directamente la de pgadmin.org, donde tendréis una documentación, primeros pasos, instalación, configuración, etcétera, etcétera. Otra sería postgresql.org, donde tenéis también toda la documentación de PostgreSQL, tenéis muchísima información sobre ella, etcétera, etcétera. O una tercera que lo que hace es coger toda esa información, maquetarla y ponerla en español y lo están poniendo en esa página. Se llama todopostgresql.com. Cualquiera de esas 3 páginas os va a servir para ir profundizando sobre PostgreSQL. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar el Podcast. Este es el primer episodio de la edición de verano. Como podéis ver, un poco más corto, sobre herramientas que utilizo en mi día a día. Muchísimas gracias por escucharme y os espero el próximo martes, donde hablaré sobre una herramienta que utilizo en mi faceta como programador. Ahora toca descansar, disfrutar del verano y pasarlo muy bien. ¡Chao!